Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, yo he tenido el gusto de participar en reuniones como esta. Ya José Luis recordaba que hace algún tiempo tuve el honor de poder pronunciar el discurso de orden cuando se le confirió el doctorado honoris causa a Julio en la Universidad Católica, y ahora pues estamos reunidos nuevamente revisando la obra de Julio y las ideas de Julio, y la vigencia de las ideas de Julio próximo a su cumpleaños número 80, ¿no es cierto? Y entonces yo no voy a hacer lo mismo que hice en esa ocasión. Ahora quiero hacer algo que no pude hacer en esa ocasión, porque además la obra de Julio es muy compleja, tiene muchas dimensiones. Tratándose de una reunión como esta, yo lo que quise es explorar y hacer algún comentario rápido sobre algo así como la producción de Julio Kotler a la luz del contexto de los estudios de la política comparada, es decir, la producción de Julio en el contexto de reflexiones más generales sobre la realidad política latinoamericana. Además, especialmente en una reunión como esta, donde están presentes amigos de Julio como Abraham Lowenthal y Francisco Beaufort, ¿no? Digamos, ubicar a Julio en el diálogo con sus pares latinoamericanos y con sus pares peruanistas no latinoamericanos, por así decirlo, ¿no? Y yo quisiera empezar con una anécdota. Cuando yo era estudiante de doctorado en Flaxo, México, allá por el año 94, 95 debe haber sido, en Flaxo hubo una gran reunión donde se reunieron gran parte de la intelectualidad latinoamericana. Recuerdo que Francisco Beaufort estuvo allí. Francisco era en ese tiempo secretario general de Flaxo, de Claxo, no recuerdo bien, y estuvo Francisco Beaufort, y estuvo mucha otra gente, ¿no? Ya no recuerdo bien, pero mi memoria dice que estaba Juan Carlos Portantiero, estaba Norbert Lechner, en fin, muchos, Ruy Mauro Marini, en fin, las vacas sagradas de las ciencias sociales latinoamericanas, por así decirlo. Y yo, que era un estudiante de doctorado, estaba pues muy emocionado por esa situación, y además habían varios académicos peruanos invitados en esa reunión, ¿no? No viene a cuento comentar quién de los académicos peruanos estuvo en esa reunión, pero yo esperaba ver un debate, digámoslo así, entre estos académicos peruanos y sus, entre comillas, pares latinoamericanos. Y mi, digamos, desazón fue encontrar que estos académicos peruanos, yo sentía que no eran pares de sus pares latinoamericanos, digámoslo así, que la discusión peruana estaba como muy encerrada en el Perú, en estos académicos, mientras que los demás sí tenían la capacidad de hacer esa reflexión comparativa, ¿no? No estoy hablando de Julio, por supuesto, que no estuvo en esa reunión, pero tiempo después hubo otra reunión en el Colegio de México, en donde estaban invitados para hablar sobre los dilemas de la democracia en la región, gente como Adam Przeworski, gente como Chantal Mouffe, no recuerdo exactamente quién más, pero nuevamente eran como los grandes nombres de la ciencia política, y uno de los invitados en esa reunión fue Julio Kotler. Entonces yo estaba muy intrigado por ver a Julio situado con sus pares, digámoslo así, ¿no? Yo decía, claro, Julio en el Perú nos tira cocachos a todos todo el tiempo, pero bueno, ahora lo quiero ver discutiendo con los demás. Era un estudiante doctoral, digamos, en esos tiempos, ¿no? Y recuerdo mucho, ya no recuerdo los detalles, por supuesto, pero recuerdo que Julio hizo una presentación muy interesante. Recuerdo después que Adam Przeworski levantó la mano y le dijo, mira Julio, yo no he entendido bien lo que has querido decir con esto que has estado trabajando sobre esto del preventalismo, ¿no? No me queda claro qué cosa es una preventa para ti, le dice Przeworski, y hace un comentario, digámoslo así, metodológico a la presentación que hace. Entonces yo estaba muy con gran expectativa por escuchar la respuesta suya, y la respuesta de Julio fue algo así como, ya pues Adam, déjate de tonterías, tú sabes perfectamente qué es lo que quiero decir. Y al final se lanzó un comentario, digamos así, recriminándole a Przeworski por cometer la tontería de querer
abandonar una discusión más sustantiva, por así decirlo, que Julio quería proponer, a una discusión conceptual metodológica, digamos así, ¿no? Entonces ahí yo entendí que efectivamente Julio estaba conversando con sus pares, ¿no es cierto? Por eso es que les cuento esa anécdota. Yo quisiera pues ir por esa línea, ¿no? Yo creo que además, como es una producción de Julio que salió publicada en textos en inglés y en compilaciones de trabajos en el extranjero, no es muy conocida, me parece, en el medio nuestro, ¿no? Entonces, sobre eso quería hacer unos cuantos comentarios de algunos aportes y unas contribuciones que me parecen particularmente relevantes, ¿no? Bueno, hemos estado hablando, claro, Roxana lo decía en el comienzo, de Clases, Estado y Nación, ¿no? Y es por supuesto un gran libro y es en cierto modo una gran síntesis de la manera de pensar el Perú de Julio Kotler. Pero también es cierto que, claro, esa es la gran visión histórica, ¿no? Y como ustedes recordarán, el propósito original que alienta esas páginas era un estudio sobre el gobierno militar de Velasco. Por supuesto, en ese libro no se encuentran reflexiones sobre el gobierno militar de Velasco, pero Julio sí llega a hacer esa reflexión, digámoslo así, solo que no está en este libro, está en otras publicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una publicación en el año 77 de Julio que se llama Perú, Estado Oligárquico y Reformismo Militar, que aparece en un libro publicado por Siglo XXI en México, coordinado por Pablo González Casanova, otro de las grandes figuras de las ciencias sociales latinoamericanas. En ese libro hay contribuciones de Julio, junto con René Zabaleta, junto con Agustín Cueva, junto con Teotonio dos Santos y varios otros autores, ¿no? Y es en ese texto en donde Julio esboza, me parece por primera vez, un argumento que se va a repetir en otro de sus trabajos, ¿no? Que es mirar efectivamente el gobierno militar del Velasco a la luz del concepto del corporativismo, ¿no? Es decir, para entender la naturaleza del gobierno militar, hay que entender de qué manera la Fuerza Armada, que es una corporación importante dentro del Estado, desarrolla algo así como una lógica propia, un pensamiento propio, una inteligencia propia, que es la que hace que los militares se salgan totalmente del libreto que tradicionalmente habían tenido. Estos militares pro-oligárquicos, estos militares autoritarios, conservadores, resulta que aparecen y tienen un programa reformista muy radical y se proponen hacer una revolución, inician un conjunto de reformas, ¿no? Yo diría que es un aporte muy importante porque si es que uno mira la producción de los científicos sociales peruanos, digamos así, la discusión peruana sobre el gobierno militar es una discusión muy marcada por la caracterización de las reformas del gobierno militar como militarismo burgués, como reformismo militar, como, en fin, tratando de analizar algo así como el carácter de clase de esas reformas, ¿no? Mientras que yo creo que el gran aporte de Julio con el concepto del corporativismo era precisamente sacar la atención, digámoslo así, de las clases sociales y llamar la atención sobre la autonomía, podríamos decir, de esta corporación militar para hacer esas reformas, ¿no? Y en eso Julio estaba siguiendo una tendencia internacional dentro de la disciplina que me parece que es muy relevante, en donde está, por ejemplo, Alfred Stepan, que también aplica el concepto de corporativismo para analizar las reformas que hacían los militares en Brasil, y una discusión mucho más grande a nivel internacional que proponía Philippe Schmitter sobre el concepto de corporativismo como una clave para entender lo que era la dinámica política en algunos de los países, ¿no? Entonces me parece que allí uno, digamos, contrasta la manera de Julio de pensar el gobierno militar con la manera en que estaban pensando los científicos sociales peruanos el gobierno militar, encuentra un claro contraste y uno encuentra que la producción de Kotler está en un claro diálogo con lo que está produciendo la academia a nivel internacional, digámoslo así, ¿no? Yo creo que ese es un aporte muy importante. Digamos que esa entrada de Julio Kotler al estudio del gobierno militar podría uno emparentarla con lo que Ted Skocpol llamó el redescubrimiento del Estado, ¿no? Y el redescubrimiento de la autonomía del Estado como una clave para entender la política en nuestros países. Ahora,
Esa autonomía, por supuesto, estaba acotada, ¿no es cierto? No existía en el aire, sino que también había que verlo en el contexto de la historia y la larga duración, que son los temas, digámoslo así, sobre los cuales está puesto el énfasis en clases Estado y Nación. Y ahí paso a un segundo trabajo, que es un comentario, digamos, que es relativamente corto, pero tremendamente interesante, que hace Julio en un seminario que después da lugar a la presentación de un libro que se llama Estado y Régimen, notas comparativas entre el Cono Sur y las sociedades de enclave, del año 79, que aparece en el famoso libro de David Kohler sobre el nuevo autoritarismo en América Latina, ¿no? Este es un trabajo que trata de someter a prueba la vigencia de las ideas de Guillermo O'Donnell y su caracterización de las dictaduras militares, que están pues generalizándose en toda América Latina. Y Kotler tiene allí un trabajo sobre las características particulares que tienen sociedades como la peruana, que están caracterizadas por una situación de enclave. En esto Julio se apoya en una idea que presentan Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faleto en su libro Dependencia y Desarrollo. Esta idea de que había como dos grandes tipos de sociedades en América Latina, unas sociedades en donde las burguesías tienen cierto control nacional sobre los procesos productivos, y por el otro lado las sociedades de enclave, como sería el caso peruano. Y Julio hace una reflexión muy interesante sobre las diferencias que hay entre el tipo de dictaduras de los países del Cono Sur, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, y el tipo de dictaduras militares que tienen países como Panamá, como Perú, y también países como México, ¿no? Yo diría que también, y el trabajo intenta esbozar una comparación más sistemática entre México y Perú de un lado, y de otro lado los países del Cono Sur, ¿no? Y me parece que es un texto, como les digo, muy escrito a manera de hipótesis, pero tremendamente rico y tremendamente excepcional a la luz de lo que les comentaba en la anécdota inicial, ¿no es cierto? Los científicos sociales peruanos estábamos en general hasta ahora muy acostumbrados a mirarnos el ombligo, a pensar el Perú desde el Perú, y poco habituados a hacer estos ejercicios comparados, y me parece que esa reflexión era tremendamente fructífera, digamos así, tremendamente útil, ¿no? Y daba una clave para entender por qué en el Perú tenemos al general Velasco Alvarado y en Panamá tenemos al general Torrijos, cuando y son dictaduras militares reformistas, cuando en el conjunto de países del Cono Sur tenemos dictaduras militares represivas, autoritarias, ¿no? Entonces es un apunte muy breve en ese trabajo, pero me parece que es tremendamente rico, y me parece que es también, como les decía, muy inspirador para generaciones posteriores, en donde hemos intentado, digámoslo así, hacer ejercicios de política comparada, y este es uno de los pocos ejemplos que teníamos en la producción de las ciencias sociales peruanas en esa dirección, ¿no? Ya para no extenderme demasiado, un par de ejemplos más, que además me parece que ilustran bien un tema que refleja una suerte de tensión muy fructífera en el pensamiento de Julio, que creo que José Luis insinuó en su presentación, ¿no? Julio, de un lado, tiene una reflexión muy anclada en la larga duración, en las continuidades históricas, en el peso de las estructuras, pero de otro lado, como intelectual público, es alguien también, es un apasionado de la coyuntura, por así decirlo, ¿no? Y es alguien que está llamando la atención permanentemente sobre oportunidades que se abren, sobre oportunidades que se desperdician, sobre posibilidades de cambio mediante la acción política, y esa suerte de tensión me parece que está muy bien reflejada en algunos de sus otros trabajos dentro de esta lógica comparativa, ¿no? Y acá están estos trabajos de Julio Kotler en el contexto de la literatura sobre las transiciones a la democracia y las caídas a la democracia, en donde Abraham Lowenthal tuvo una participación muy importante, ¿no? En el año 78, Julio, dentro de un volumen compilado por Juan Lins y Alfred Stepan, hace un análisis sobre la caída de las democracias, analizando el golpe militar
del año 68, ¿no? Y el título del trabajo de Julio es un enfoque histórico estructural de la caída de las instituciones democráticas. Es un trabajo que pone mucho énfasis, como les decía, enfoque histórico estructural, ¿no? Claro, porque lo que está tratando de estudiar Julio es por qué se cae la democracia. Y en un país que no tiene tradiciones democráticas, es claro que el argumento de por qué es que no logra fructificar la democracia tiene que aludir a variables de larga duración. Yo creo que otra reflexión hubiera sido, si es que la pregunta hubiera sido por qué los militares peruanos son militares reformistas y no militares represivos, como es el tema de la reflexión del trabajo que comenté anteriormente. Y allí sí, como que la autonomía estatal es mucho más importante como variable explicativa frente al tema histórico estructural. Y otro trabajo que va un poco a contramano entonces del anterior es el trabajo en el volumen de Guillermo Donner, Felipe Schmitter y Lawrence Whitehead sobre las transiciones a la democracia, el trabajo de Julio, las intervenciones militares y la transferencia del poder, las intervenciones militares y la transferencia del poder a los civiles en el Perú, en donde allí sí, diría yo, Julio ya no hace un argumento histórico estructural, ¿no? Sino que hace un argumento muy fino, hablando de cómo la transición es posible mediante unas sutiles y complejas negociaciones entre el gobierno de Morales Bermúdez, que se va, un Haya de la Torre y un APRA que tratan de ponerse en el centro de una izquierda revolucionaria y un Partido Popular Cristiano Conservador, y digamos que nuevamente allí hay un argumento que rescata mucho más la autonomía de la política, por así decirlo, frente a otros trabajos más históricos y estructurales, ¿no? Y termino haciendo el puente a lo que quiero decir en mi segunda rueda. Yo creo que esa tensión entre esta mirada de larga duración y la mirada de la coyuntura es lo que hace que para las nuevas generaciones de politólogos en el país su trabajo sea una referencia tan importante y sea pues una lectura obligada para analizar la política peruana, pero de eso comentaré más adelante. Gracias.